Gracias a ti. Sí. Muchas gracias, Josep. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestras conferencias en la facultad. Una actividad, como sabéis, promovida desde el decanato para abordar de la mano de especialistas, de distintos especialistas, temas transversales de actualidad y de interés para el conjunto no solo de nuestro alumnado, sino para el conjunto de la sociedad que, pues bueno, de alguna manera desee unirse a esta actividad. Hoy, que es nuestra segunda sesión, vamos a abordar una temática que nos afecta más de lo que nos pensamos, ¿no? Y que además está de rabiosa actualidad, un tema como es precisamente la crisis socioinstitucional que están experimentando los Estados Unidos de América. Como sabemos, tras la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos quedó un poco autoproclamado como nación líder de Occidente y especialmente también después del fin de la Guerra Fría, pues Estados Unidos ha reafirmado de alguna manera ese liderazgo, imponiendo al resto del mundo su modelo de democracia liberal y capitalista. Sin embargo, hace algo más de un mes, o sea que hace nada, hemos vivido unos acontecimientos en el Capitolio pues, que han dejado al descubierto una importante crisis política, institucional y social que sin duda alguna va a tener una repercusión más allá de las fronteras de los propios Estados Unidos. ¿Y quién mejor que nuestra conferenciante de hoy para explicar esas claves históricas que pueden ayudarnos a entender la crisis sociopolítica estadounidense? ¿Quién mejor que Aurora Bosch, ¿no? Aurora Bosch que, bueno, de una manera muy amable ha implicado sin ninguna vacilación a este proyecto del decanato de generar esta iniciativa de conferencias a la facultad. Voy a presentar a Aurora muy brevemente porque muchos de vosotros ya la conocéis, pero para los que no la conozcáis, bueno, pues Aurora Bosch es catedrática de Historia Contemporánea aquí en la Universidad de Valencia y es especialista en Historia Social y Política de los Estados Unidos. Entre sus libros más destacados sobre la materia se encuentran Historia de Estados Unidos, que tiene varias ediciones en la editorial Crítica, así como la obra Estados Unidos ante la Segunda República y la Guerra Civil Española, también de la editorial Crítica, y que en el año, que es un libro, es una obra del año 2012 y que recibió el premio de la Organización de Historiadores Americanos al mejor libro sobre Estados Unidos escrito en lengua no inglesa. Lleva algunos años trabajando sobre la gestación del moderno conservadurismo estadounidense desde 1945, un tema sobre el cual ha publicado diversos artículos y diversos capítulos del libro. Así es que, como podéis ver, como pueden ver todos ustedes, tenemos con nosotros a una grandísima especialista en la temática que vamos a abordar hoy. Por mi parte, nada más, solo quiero, Aurora, darte expresarte mi agradecimiento, tanto el mío como evidentemente el de todo el equipo de Canal por haber aceptado de manera tan amable el participar en esta iniciativa y yo creo que es una iniciativa que queremos darle continuidad y que es muy interesante por su carácter transversal y nada más que agradecerte tu disposición a participar con nosotros y con tu conocimiento darnos un poco de luz a todas estas
situación, toda esta situación que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Así es que por mi parte, nada más, Aurora, gracias y ya te dejo que compartas tú la Vale. pantalla y que intervenga. Perfecto. Sí, bueno, lo primero agradecer al decano, a Josep Montesinos y a Emilio Iranzo el que me invitaran y el que mantengan esta iniciativa, diríamos, de la facultad de continuar las conferencias a pesar de que tengamos que hacerlo online. Bueno, me desafiaba el tema y de verdad cuando pensé en un título, pues me dijo, dame un título y tal, con todo lo... Acababa el asalto al Congreso, acababa de tener lugar, etcétera, pues yo no sabía para nada qué título poner, ¿no? Y lo único que tenía claro era después de Trump con interrogante y nada más. Lo que pasa es que me pareció que no era un título adecuado y entonces pensé que lo único que puedo ayudar un poco aquí es hacer una aproximación histórica, ¿no? El título es demasiado pretencioso y haremos lo que podamos porque además ya me dijeron que no tenía que alargarme ya que tiene que haber debate después. Como es una conferencia online y entonces estás hablando a una pantalla donde no se ve a nadie, pues aunque la conferencia la hice para no tener PowerPoint, pues he hecho un rudimentario PowerPoint que voy ahora a compartir, ¿no? Y que espero que se vea bien ahora. Bien, como pone en el PowerPoint, pues ya digo, las claves históricas a lo mejor se quedan en una reflexión histórica o en una sola clave, pero sí. Bien, la manera en que... Aurora, perdona, sí. Disculpa, no se está viendo el PowerPoint. ¿No se está viendo el PowerPoint? Pues lo he compartido. No, Aurora, discúlpame, estás compartiendo pantalla. Ah, vale. Sí. Es compartir documento, creo que dice. Ah, ¿porque no puedo compartir pantalla? No, sí. Porque es compartir archivos. No, yo siempre hago pantalla, pero bueno, bien. Vale. Vale, pero lo tienes en el archivo, lo has cargado. Pantalla, espera, sí, vale. De acuerdo. A ver si ahora va. ¿Funciona? Ya funciona. Ahora funciona. Claro. Vale, perfecto. Ya funciona ahora. Sí. Vale. Sí, yo lo hago así para simplificar. Bien, entonces, lo primero que quería hacer una reflexión sobre este año, ¿no? Y la manera, me parecía, de comenzar y encontrar una clave es un poco repasar este año en que nos hemos movido poquísimo, pero han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y la clave, el título que he puesto es eso, pandemia en un año electoral. Y la clave era, para entender lo que ha pasado, exactamente ver cómo más o menos un presidente y una administración que tenía muy probable la reelección en enero de 2020 pasa a perder las elecciones el 3 de noviembre de 2020, ¿no? Y entonces entre el acervo que había a favor de Trump con respecto sobre todo a sus electores, pero también incluso fuera de los seguidores más estrictos, estaba una economía que marchaba bien, con pleno empleo. Para los que son electores, desde luego, la promesa cumplida en parte en cuanto a restringir la inmigración y endurecer el control. Y en este sentido, la clave no era tanto que hubiera construido el muro, ¿no?, sino que había conseguido que terceros países como México o Guatemala recibieran muchas de las solicitudes de asilo que iban a Estados Unidos y que causaron la crisis migratoria de 2018.
Y después cambios en la política internacional que parecían muy importantes para algunos de sus seguidores, como cambiar la capital, apoyar el cambio, de la Embajada de Estados Unidos en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, o deshacer el pacto con Irán, ¿no? Que era, diríamos, el éxito mayor de la administración Obama en política exterior. He escogido estas cosas en diríamos, esto que indica la confianza del consumidor y se distingue con partidos, ¿no? Y aquí se ve clarísimamente que el Partido Republicano, obviamente, tenía una confianza mayor, y aquí vemos, diríamos, los otros tenían una confianza menor, los demócratas, los independientes. Esta era la media de la confianza, y obviamente, claro, como todo cambia, en efecto, cuando a comienzos de la primavera el COVID, la pandemia, concretamente en abril, llega a Estados Unidos, ¿no? Y en cuanto al éxito en la migración, pues lo mismo, es decir, que aquí se veían los solicitantes de asilo, y esa gran cantidad que consiguió Estados Unidos con presiones a México y luego a Guatemala, y actualmente consigue que se quedaran en estos países antes. Luego tenía también la ventaja de tener muy claro el candidato republicano de que Trump iba a ser su único candidato en las elecciones, que no había de verdad ni primarias, de hecho, y que por tanto desde el primer momento podría estar utilizando las ventajas de estar en la presidencia en plena campaña electoral y de multiplicar, diríamos, a nivel propagandístico sus éxitos. Y aquí tenemos los candidatos demócratas que había al comienzo de las primarias, en enero de 2020. Es decir, 27 candidatos a las primarias en un partido muy dividido. No se sabía muy bien cuál podía ser el candidato que podía unirlos a todos, pero a pesar de eso, todos sabemos que, aunque tenía esas perspectivas, ya antes del comienzo de la campaña, Trump se preocupó de deshacer las posibilidades, en la medida de lo posible, de Joe Biden, utilizando todo el tema de la relación con Ucrania de su hijo, y presionando al presidente de Ucrania, etcétera, etcétera, en este sentido. Motivo que, como sabéis, le llevó al primer juicio de impeachment en la Cámara de Representantes, del cual salió airoso en diciembre de 2019, es decir, la intervención de un Estado extranjero en la posible campaña electoral en marcha. Bien, la pandemia y el COVID, diríamos, o la respuesta a la pandemia influyó inmediatamente en el resultado electoral, ¿no? Sabemos cuál era su respuesta: era la negación, de alguna manera, la idea de mantener abierta la economía en todos los estados, desafiar las recomendaciones de aislamiento social, uso de la mascarilla. Y bueno, he puesto esta imagen porque nos hartamos de verla en los primeros meses, donde desde abril pues la pandemia sacudió con fuerza a Estados Unidos, ¿no? Estas conferencias de prensa constantes en las que el presidente quería chupar pantalla, y en la cual él decía unas cosas interpretando lo que habían dicho los científicos, y veis la cara de los médicos y los especialistas, y el enfrentamiento concretamente con Fauci pues es tremendo. Podría haber encontrado imágenes parecidas al revés, de cuando hablaba Fauci, la cara que ponía el presidente, ¿no? Pero esto
Esto nos dan ideas. Y frente a eso, frente a esa negación, a esa paralización, a esa negación de las recomendaciones científicas, veíamos que enfrente había otro personaje que se convertía un poco como el héroe de la pandemia y que era el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo. Ahí no he encontrado imagen, no la he puesto, que ahora está actualmente en la palestra por las denuncias de abusos sexuales, ¿no? Y en efecto él representaba exactamente lo opuesto, como en el corazón de la pandemia en Estados Unidos y donde las cifras eran peores, que era Nueva York, pues planteaba la urgencia de las medidas de apoyo social, de intervención del Estado, llamando todos los días a Trump, o bueno, públicamente, ¿no?, en la televisión y en la prensa, por favor, necesitamos la ayuda del Estado federal, etcétera, etcétera. Bien, la pandemia, como ha pasado en todos los países que la hemos sufrido y la estamos sufriendo y sigue pasando, pues puso en evidencia y ha puesto en evidencia también en Estados Unidos los problemas estructurales, aparte de la crisis económica brutal que ha precipitado, la mayor desde los años 30. Y los problemas en Estados Unidos pues eran la coordinación entre los estados y el gobierno federal, aproximaciones distintas a esta relación, concretamente en el caso de la pandemia, si los estados estaban gobernados por demócratas que exigían mayor intervención federal y eran partidarios de seguir las recomendaciones científicas, o los republicanos que eran partidarios de la autonomía de la gestión de la pandemia por parte de los estados y de desafiar las recomendaciones en aras, decían, a salvar la economía y como defensa de los derechos individuales, concretamente esto en el caso, por ejemplo, de las mascarillas. Obviamente ha puesto en evidencia también, como en todos los países y el nuestro el primero, pero todos, pues las desigualdades sociales, ¿no? La pandemia se ha cebado, se ceba principalmente con los pobres, que en el caso de Estados Unidos coinciden en muchos casos con las minorías y con las minorías de color. Bien, en este sentido, pues en este sentido diríamos que en esta atmósfera ya que crea la pandemia, las muertes de la pandemia, la negación de la pandemia, etcétera, estalla el 25 de mayo el tema racial. Una vez más, debido a la brutalidad policial respecto a los afroamericanos, ¿no? El asesinato por asfixia que gracias a los teléfonos móviles y a los vídeos que graban hoy en día todo pudimos ver todos reproducido una y otra vez, el ahogamiento por asfixia de George Floyd. En Minneapolis, el 25 de mayo, tuvo una respuesta contundente liderada por el movimiento inicialmente de Black Lives Matter, que había nacido de incidentes similares en Ferguson, Missouri, durante la administración Obama, y que tiene una repercusión tremenda porque se extiende por todas las ciudades, por dentro y fuera de Estados Unidos, ¿no? Se extiende además en convocatorias masivas cuando la pandemia exigía distanciamiento social, con participación, como vimos en las manifestaciones, en las demostraciones, en las protestas de muchos jóvenes blancos, con manifestaciones que derivaron también en saqueos y destrucción material por parte de algunos grupos que se asociaron una vez se plantearon las protestas. Y claro, esto ponía encima de la mesa una vez más el tema de
del racismo estructural en Estados Unidos, ¿no? Recuerdo que Angela Davis reflexionaba en una de sus entrevistas y también en sus memorias que no habían entendido en los 70, etcétera, lo que era el peso de la historia, concretamente en este tema. Bueno, de hecho, el tema de la brutalidad policial respecto a los afroamericanos es un tema recurrente en los disturbios raciales desde los años 60 y claramente está en los disturbios más recientes y más importantes, como los de Los Ángeles en 1992 y obviamente los que he comentado de Ferguson en la administración Obama. Aunque están ahí desde los años 60, la manera distinta en que las fuerzas del orden tratan a los afroamericanos también está muy ligado a la militarización de la fuerza pública, y esto sucede en la administración del segundo Bush a partir del año 2000. Tiene también mucho que ver que la política de orden público fue desde los años 60 y 70 abrazada por los gobiernos conservadores como una de las maneras de acabar con los disturbios raciales en los guetos, y esto va unido a la encarcelación masiva. Coincide y de alguna manera ambos elementos son muy importantes desde la administración Reagan, es decir, solucionar el tema de la administración de los guetos así. Y ciertamente también el hecho de la crisis del crack en todas las décadas de 80-90 tuvo mucho que ver también en este ambiente. Mientras tanto sucedía todo esto, y tenemos aquí el tema racial candente, los candidatos demócratas a las elecciones primarias, se habían reducido a partir del 8 de abril a un único candidato, que era un único candidato demócrata, que era Joe Biden, que ya posteriormente, y ya en el verano y muy cerca de la convención, elige como vicepresidenta Kamala Harris. En principio, Joe Biden era el candidato, podríamos decir, inicialmente del establishment, presidente con Barack Obama, un demócrata de centro, un hombre que parecía no ser, diríamos, parecía por un lado ser el doble de Trump, pero también su opuesto, es decir, un hombre mayor, blanco, que además, a diferencia de él, su opuesto, que era un hombre de centro, sin capacidad oratoria, sin de alguna manera dominio de los media o carisma que se puede asociar en este sentido a Trump, ¿no? Sin embargo, podríamos decir con la elección de Kamala Harris ya como candidato a la presidenta, daba a toda la candidatura, podríamos decir, una apertura mayor al resto de los candidatos. Era un hombre que, a diferencia de Trump, tenía mucha experiencia en Washington y, como digo, aunque era el espejo de Trump, también era su opuesto, y esto se vio durante la campaña. La campaña desde la presidencia y con la negación del COVID y de las medidas que había que seguir de Trump, obviamente desafió todas las normas sanitarias e intentó ser como una campaña electoral normal. De alguna manera con mítines, como vimos todos, multitudinarios en espacios abiertos, en espacios cerrados,
y sin mascarilla, etcétera. Mientras que Biden estaba refugiado en su ciudad natal, en Delaware. Bueno, natal no, pero por lo menos en la ciudad que vive, hacía salidas muy puntuales, muy escasas, en sitios abiertos, y lo mismo Kamala Harris. Parecía que el activismo de Trump estaba dejando de lado, de alguna manera, una actitud que parecía más bien pasiva de Biden. Aún así, la marcha de la pandemia, la negación de esta, el descontento en las protestas raciales expresado y la respuesta de Trump a las protestas raciales que polarizaban aún más el país, hicieron ya que desde el mes de mayo Trump, preocupado por el ascenso de las encuestas demócratas, hablara ya de una amenaza de fraude electoral si se facilitaba el voto por correo, ¿no? El nerviosismo de los republicanos, por tanto, aumentaba conforme lo hacían las perspectivas demócratas, y el apoyo activo de todas las facciones que se unieron en torno a este candidato y al Partido Demócrata para evitar, por encima de todo, que Trump tuviera un segundo mandato. En este sentido, el segundo paso es este, ¿no? Impedir la transición pacífica. Una vez, en efecto, se consigue la victoria demócrata, y con sorpresa, a pesar de los pronósticos, podríamos decir, de las encuestas y los errores de esta, Biden gana por varios millones de votos, por 6 millones de votos al candidato republicano, que además con un número además sustancial de votos electorales. Y entonces viene un poco la segunda parte que está aún en acción, y es impedir la transición pacífica basado en lo que ya se llama en Estados Unidos the big lie, la gran mentira con respecto a que Biden utilizó el fraude para ganar las elecciones, que de verdad ha ganado por mayoría a Donald Trump, según es su propia versión. Bien, la denuncia sostenida de fraude electoral, el no reconocimiento de la victoria de Biden, a pesar de la enorme diferencia en voto popular y en voto electoral, sería esta clave, ¿no? Lo más importante aquí es que durante todo este interregno entre que los medios de prensa le declaran vencedor a Biden en noviembre por haber superado 270 votos en el colegio electoral, y la toma de posesión el 20 de enero, Trump trata de utilizar todos los residuos predemocráticos de la Constitución de Estados Unidos para revertir el resultado electoral, presionar en esos aspectos. Esto quiero decir que una Constitución muy antigua exige esa votación indirecta, que después del voto en los estados requiere que estos nombren unos electores que lo representen, estos reunidos en el colegio electoral el 14 de diciembre emiten el voto según las inclinaciones electorales del Estado, y posteriormente los estados remiten el resultado de esto y el colegio electoral al Congreso el 6 de enero, y este tiene que ratificar la elección.
todos estos aspectos en una elección que no ha sido esta normal, diríamos, de todas las décadas que podemos recordar, no han tenido ninguna importancia. De hecho, muchas veces no recordábamos que estos pasos eran necesarios, ni desde luego la fecha. Este año no se nos ha pasado ninguno, porque en efecto la presión del presidente, de la administración, con el apoyo de gran parte del partido, que durante esos 3 meses ha mantenido prácticamente intacto la idea de que había habido fraude en las elecciones, que de verdad las había ganado Trump, pasó todos esos pasos. Primero, presionar en los estados para que los electores reconsideraran lo que se decía que había sido el voto mayoritario en cada estado. Y luego, posteriormente, presionar, por tanto, los votos que pudieran tener en el colegio electoral y ya últimamente, finalmente, presionar al presidente y, de alguna manera, conseguir que el Congreso no acepte los resultados electorales de los estados tal y como los recoge el colegio electoral. Bien, todos estos aspectos acaban en el asalto al Congreso el 6 de enero. Pero antes hay que decir que, mientras tanto, el sistema va funcionando, a pesar de las presiones de de Trump y su administración y de los recursos judiciales. Y la división de poderes también va funcionando, es decir, en contra de lo que piensa el presidente, porque en el Tribunal Supremo haya conseguido que por lo menos 3 jueces conservadores le den la mayoría a los conservadores. Estos no van a decidir a favor de las denuncias de fraude del presidente si no lo consideran así. Entonces, de alguna manera, en ese interregno, el sistema de la división de poderes fue funcionando y resolviendo las demandas judiciales y las presiones directas de la Casa Blanca. En este sentido, como ya he dicho, ha habido presión en todos esos momentos en los cuales quedaban esos aspectos arcaicos de la Constitución que daban la posibilidad de revertir el resultado electoral. Bien, fue finalmente en este último paso de la presión del asalto al Congreso, cuando las presiones del presidente sobre el vicepresidente y después, obviamente, finalmente el asalto al Congreso, consiguieron que, antes de hecho ya, que Mitch McConnell, el jefe de la mayoría en el Senado, dijera finalmente que el colegio electoral había hablado y que tenía que respetar ese resultado, ¿no?, antes del asalto. Y también el vicepresidente tuvo que aclarar que él no iba a impedir la elección de Biden, tuvo que aclarar, y fue la primera vez que lo dejó claro, ¿no? Esto quería resaltarlo, lo que tardaron ambos oficiales del partido. También sabemos que 3/4 partes de los congresistas, tanto representantes como senadores, pero sobre todo representantes, votaron en contra de certificar este resultado electoral y mantenían la posición de Trump, ¿no? Bien, el asalto al Congreso no es la primera vez que sucede en Estados Unidos, pero un asalto violento de estas características pues sucedió en 1814, en medio de la guerra contra Inglaterra, cuando los ingleses incendian Washington. Y después ha habido asaltos puntuales de grupos pequeños o personas para hacer demandas, pero nunca ha habido un asalto de este tipo alentado por el presidente y por parte de uno de los partidos que sostienen la democracia estadounidense, teóricamente,
y que además quiera revertir el resultado electoral. Bien, eso indicaba la división enorme. Claro, esto no impidió la inauguración presidencial el día 20, pero la inauguración presidencial ya por la pandemia tenía que ser sin público, pero además tenía estas características. Era en un Washington ocupado militarmente ante la previsión de posibles atentados, ¿no? De alguna manera, lo que ha evidenciado este año electoral pandémico intenso es muchos de los grandes problemas políticos de las últimas décadas en Estados Unidos, agravados, claro, en el contexto internacional reciente del siglo XXI, desde la gran recesión de 2008 y sus consecuencias en todo el panorama político, el ascenso, obviamente, de los populismos o, como dicen algunos autores, según los autores, o de los nuevos rostros del fascismo, o también como lo veamos. Sin duda alguna, lo más relevante es la subversión, como pongo ahí, de las instituciones desde dentro de ellas, ¿no? Desde la presidencia, y con la colaboración activa del Partido Republicano. Eso es lo que da una gravedad enorme, ¿no? Esto pone encima de la mesa el papel esencial de los partidos como guardianes de la democracia, tal y como plantea Levitsky y Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, ¿no? En el caso concreto de Estados Unidos, ellos tienen la idea de, bueno, señalan e indican que el Partido Republicano no cumplió su papel de guardián de la democracia al no cribar e incluso apoyar a un candidato extremo como Donald Trump en 2016. Y podríamos decir, ahora, porque el libro pues, fue escrito en 2017, seguir apoyándolo después de la gran mentira sobre las elecciones de 2020. Esto sería el caso, ¿no? Como pongo ahí, en fin, sin duda no es un fenómeno, sin duda la crisis de las democracias liberales no es un fenómeno aislado de Estados Unidos, y el populismo, como os digo, y dice Pierce Rosenballon, es la ideología ascendente del siglo XXI con expresiones en Europa y América. Esto lo sabemos, ¿no? Y está metido claramente ahí. Pero si vamos a lo primero que os he dicho, el tema del papel de los partidos como guardianes de la democracia en toda esta grave crisis, no solo de Estados Unidos, sino global, habría que señalar que, por ejemplo, el martes, después de la conferencia anual de los conservadores, Jake Tapper en la CNC entrevistaba a la sobrina díscola del presidente, a Mary Trump, que es psicóloga clínica, y dijo unas cosas, bastantes cosas muy interesantes, entre ellas dijo tajantemente que hoy por hoy, cuando le preguntaba, ¿es Trump el Partido Republicano o hay tendencias y tal y cual? Dijo, no, hoy por hoy, no nos engañemos, Trump es el Partido Republicano. Y todo el mundo tiene que tener claro también que hoy por hoy ese partido es un partido antidemocrático. Algunos días antes, el historiador y profesor de Yale, Timothy Snyder, nos recordaba también en un artículo reproducido en El País el 17 de enero que había dos tipos de republicanos. Los que quieren manipular el sistema haciendo más restrictivo el acceso al voto y al sistema electoral, y los que simplemente quieren romperlo, como estaría todos los que apoyan el Bill Nye y el asalto al Congreso.
sin duda, como ya digo, esto está en un fenómeno, como vemos, más grande de crisis de las democracias liberales, de crisis de representación, que hay que buscarlo, obviamente, en muchos temas, ¿no? La globalización y sus consecuencias, la resolución desigual de la gran recesión, la desaparición de la clase media o el recorte de esta, obviamente la crisis de representación se manifiesta en que aparecen nuevos partidos y prácticamente desaparecen los antiguos, o en el caso de Estados Unidos algunos se transforman mucho. La distancia entre las élites políticas y sus representados, es decir, los motivos que hay detrás son enormes, el hecho de que estructuras de otro momento no tengan en cuenta que los intereses y las desigualdades hoy tienen muchas formas y no solamente son económicas, etc. ¿no? En todo caso, una vez dicho esto, y porque yo tengo que centrarme en la historia de Estados Unidos y hacer una conferencia, bueno, con el tiempo preciso, la clave histórica fundamental, por tanto, es esta: cómo el Partido Republicano ha devenido en esto, en una institución que tenía que salvaguardar la democracia y que, sin embargo, en gran parte de él intenta, en este sentido, subvertirla. Y la clave histórica, pues es la evolución del Partido Republicano desde 1968 hasta hoy, incorporando desde entonces a todos los elementos del moderno conservadurismo en él. Como comento también, y si vemos de alguna manera a un nivel también político, en esta evolución, que podríamos decir de Nixon a Trump, desde las élites, me refiero desde los presidentes, diríamos Nixon es una transición, claramente es Reagan, en que la década de los 80 comienza a indicar ese triunfo de esa hegemonía conservadora dentro del partido y también en la presidencia. Después, obviamente, el segundo Bush, George W. Bush, es fundamental también, los dos mandatos de Bush, y finalmente con un salto a Trump. Fijaros, las diferencias también son enormes entre ellos. Fijaros cuando Trump no asiste a la toma de posesión del presidente Biden y, sin embargo, obviamente, George Bush, que estaba ahí, y fue con él a la tumba del soldado desconocido y con todos los expresidentes vivos que podían estar ahí, ¿no? Y esta evolución, ya digo, recorre todo ese tiempo y es una evolución que va también en las bases desde el segregacionismo más... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Pasa algo? Bueno, que va desde el segregacionismo más crudo del sur al Tea Party, y que, por tanto, hay una evolución en este sentido muy grande y pasa mucho tiempo y diríamos muchas cosas, pero hay una constante ideológica, podríamos decir, antiigualitaria, ¿no?, que yo quería resaltar, y es que la idea de que los derechos son exclusivamente para quienes los merecen, y que en este sentido son para los que trabajan y pagan impuestos, e incluye también un racismo codificado en él, ¿no? Y Aurora, la pantalla está en negro, no sé si has eliminado el no, PowerPoint. No he hecho nada. Sí, no he hecho nada. Pues se ha descargado, vuelve a cargarlo, se ha descargado, ¿eh? Sí, bueno, no he hecho nada. Vale,
es que no me decíais. Puedo también no ponerla, sí, pero... No, vamos, Sí. sí, si quieres, vuelve a ponerlo y a ver si... Sí. Vale. Sí, a ver si puedo. Dime si va o no va. Sí, ¿no se ve? ¿No no va? se ve. Ahora Vale. por el momento no se ve. No se ve. Bueno, pues no sé. Pues Espera sí. a ver un instante, compartir archivos, a ver si lo puedo... A ver, espera, te lo voy a intentar yo, ¿vale? No, yo lo hago. Si lo hago normalmente. Sí, sí se veía, Sí, dice por ahí. sí Sí que se se veía. veía. Ah, sí, sí. Bueno, voy a ponerlo, voy a hacerlo otra vez y ya Vale, está. perfecto. Vale. Por aquí dicen que sí que se veía. Bien, vamos a Vale. ver. En todo caso, voy rápidamente. Esta evolución, yo creo que en esta evolución, no sé muy bien el tiempo que tengo, o sea que vosotros me tenéis que decir más o menos. ¿Cómo voy de tiempo? Ah, Tranquila, te quedan 10 minutos. vale, 15 minutos si quieres. Nos vale, podemos... vale, Sí. perfecto. Pues en esta evolución de Nixon a Trump, desde... Aurora, de Sí, momento, perdona que te corte, Aurora. No sé si ahora estás compartiéndolo, pero yo por lo sí. menos no lo veo. No se ve la presentación. ¿Sí que Yo lo ya no ven? sé. Dicen que Yo sí sí que lo lo ven. veo. Hay otras personas que sí que lo ven. Bueno, es que lo he quitado ahora. Yo lo veo en negro. Ok, yo tampoco. Bueno, pues sabéis que te digo que ya no sé qué hacer. Entonces, vamos a ver. Creo que voy a hacerlo de otra manera, ¿vale? Voy a hacerlo compartiendo archivo. Y si no, en todo caso, lo haré. Ahora no, antes sí. Bueno, ¿esto qué es? O sea que sí, hay algunos que lo veían y otros no. Esto no lo puedo entender. Bien, vamos a ver. Los misterios del Blackboard. Sí. Ahora lo he perdido. Vale. Sí, perdona. Esto es. Yo solamente recibo audio. Sí, vale, esperar un momento que ya no, ya me he perdido y teóricamente tengo que agregar archivo. Espera a ver. Tranquila, no te Es preocupes. que creo que no puedo hacer tantas cosas. Alguien tendría. Vale. Ahora, compartir ahora. Vale. Voy a ver si ahora sí. Vale. Lo he hecho de otra forma, más lenta, a ver si funciona. Sí, cuando compartes archivos tarda un poquito en cargarse. Sí, vale, de acuerdo. Esperar un momento y ya está. Es que, claro, no lo hago. De todas maneras, podríamos seguir porque de Claro. verdad, ahora puedo compartirlo, creo. Sí, vale. Ah, pero este no es. He puesto uno que no es. Mm. Eh, sí, Aurora se ve que se ha caído. Vamos a esperar un momentín a que vuelva a entrar porque ha habido un problema. Vamos a esperar un momentín, disculpad el inconveniente, pero por lo visto a la conferenciante estaba teniendo un problema y se ha salido.
No te oímos. Aurora, no te escuchamos. Igual es mejor que vuelvas a salir y vuelvas a entrar, porque por algún motivo el audio no te oímos con el Blackboard. Aurora, ¿ahora nos oyes? Sí, os oigo, os oigo. Voy a ver si finalmente... A ver si me deja compartir el vídeo. No me deja compartir el vídeo, ¿sabéis? Ya. No te está dejando compartir el PowerPoint, ¿te refieres? No me deja compartir el vídeo. ¿Sabes? Ya. Sí, ya te estamos viendo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Pues vale, pues entonces bien. Pues entonces cancelar, vale. Bueno, pues mirar, yo creo que no he podido hacer nada y encima sin darme cuenta, al quitar el PowerPoint he quitado lo otro. Voy a acabar así y yo creo que no habrá problema, ¿no? Vale, no te preocupes. Yo creo que no. Claro. Porque está planteando muchos problemas y la verdad es que no quiero equivocarme otra vez, ¿no? Simplemente señalar que lo más interesante en esa evolución de Nixon a Trump y desde la base, desde los segregacionistas más crudos de los años 60 del sur al Tea Party ya en 2010, como movimientos, diríamos, de base hay una constante ideológica, podríamos decir, antiigualitaria, esto de que los derechos son para quienes los merecen, para los que trabajan y pagan impuestos, ¿no? Y esto de verdad era este sentimiento que es también un racismo codificado dentro de él, se une también a un sentimiento antielitista y a un resentimiento blanco que va muy unido también a la crisis de las industrias tradicionales, a la pérdida comparativa de ingresos de la clase media y de los blancos pobres. Y es esta idea de que los demócratas son una élite que solo favorece los intereses especiales de las minorías. Ahí tendríamos que incluir tanto las minorías raciales como también esta idea de las minorías como las mujeres, que forman parte también, en efecto, de la nueva dimensión que puede tener el Estado federal en ese aspecto. Este cambio en el Partido Republicano, además, estuvo intrínsecamente unido a la inclusión en las décadas de los años 60 y 70 de las minorías en el sistema político y en los beneficios sociales. De esta manera, podríamos decir, los dos problemas que resaltaban en el año 2020
son evidentes también en la crisis, diríamos, histórica y en la generación de esta. Y obviamente también todo esto va unido clarísimamente a la crisis del Partido Demócrata, en el sentido de que sí, disculparme, ¿queréis decir algo o no? Eso sí. Del Partido Demócrata en el sentido de que había abandonado a su electorado tradicional y representaba a veces a las minorías y a sectores de profesionales elitistas que tenían poca relación con lo que era la mayoría, ¿no? Bien, yo creo que con el paso del tiempo, me he dejado, diríamos, muchas cosas ahí, podemos ver con más perspectiva la historia de Estados Unidos y también la historia internacional, ¿no? Y en este sentido, podríamos decir que lo primero es insistir en que los años de igualdad, redistribución social son una excepción en la historia del siglo XX. Y son una excepción que en el caso de Estados Unidos es entre 1932 y finales de la década de los 70. Esto pasa también a nivel internacional. De alguna manera esto cambia, desde luego desde ahora del siglo XXI se cambia totalmente la perspectiva. Lo que parecía la norma, sí, lo que parecía la norma es más bien la excepción. Por otra parte, yo creo que aquí no me ven, ¿no? Sí, cancela. Por otra parte, hay otro aspecto, y es que el objetivo de conseguir cierta igualdad, podríamos decir, no estaba ni en la concepción real, originaria, ni ha estado en la historia de Estados Unidos. Eso por otro lado. Y por otro lado, también señalar que con otras fórmulas económicas que no precisamente trataban de compartir o de combatir desde el Estado la movilidad descendente o la desigualdad, como es el caso del neoliberalismo, ha habido momentos de crecimiento sostenido en Estados Unidos que han coincidido con presidencias republicanas. Podríamos decir que obviamente estos momentos de crecimiento, pues todo parte del periodo de Ronald Reagan, el segundo mandato. Este periodo de los años 90 hasta 2007 que recoge a Bill Clinton y el segundo Bush, más recientemente también, diríamos, el segundo mandato de Obama y Trump. Y en general estos momentos de boom económico y de relativo éxito económico y pleno empleo, excepto pocas excepciones, se basaban en modelos de menos tributación, menos regulación e intervención del Estado y que de alguna manera han resultado en esta situación actual de desaparición de la clase media y de polarización económica también muy importante. Y creo que finalmente hay que tener en cuenta que muchos electores obviamente han estado y están de acuerdo con este modelo económico de baja tributación y poca regulación, que ven que los individuos pobres son responsables de su propia suerte, no el Estado, y que Estados Unidos ofrece oportunidades igualitarias a quien se esfuerza, ¿no? Estos electores están entre la élite, pero también entre los latinos y, por supuesto, entre la clase media obrera blanca y los pobres blancos. No verlo así y pensar que simplemente estos electores votan contra sus intereses, pues es una postura elitista y que además científicamente no ayuda nada para entender las cosas, ¿no?
Y después hay que añadir las percepciones que son tan importantes como las económicas, los valores, los aspectos culturales y raciales, y ahí la sociedad se ha movido muy deprisa y también se ha polarizado, diríamos, en dos visiones. Como epílogo, aquí tendría que poner el tema de la América post-Trump, pues yo solo voy a decir las cosas que sabemos. Tenemos las noticias de última hora. Como sabemos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha suspendido las sesiones de hoy porque había peligro de que el 4 de marzo, la fecha originaria de toma de posesión del nuevo presidente hasta 1933, Cannon asaltaría el Congreso o intentaría ver que Trump fuera presidente. Tenemos las noticias de la conferencia conservadora de esta semana, en la cual Trump sigue defendiendo la gran mentira respecto a las elecciones y parece tener, en este sentido, un apoyo importante. Vemos también que ante la iniciativa demócrata de pasar una ley electoral que amplía a nivel federal, diríamos, el derecho al voto, con pocas posibilidades quizá de pasar en el Senado, los estados que tienen mayoría republicana se están apresurando a aprobar leyes estatales que restrinjan el derecho al voto. Por ejemplo, que limiten el voto adelantado, que anulen el voto del correo, que quiten la votación en fin de semana en el voto adelantado, que eliminen el registro automático para votar, etcétera, etcétera. Entre esos republicanos defienden esta posición también el vicepresidente Pence, ¿no? Y bueno, obviamente mucho de lo que pueda pasar a partir de ahora depende de lo que haga la administración Biden hasta 2022, cuando hay elecciones legislativas de mitad de mandato, y también del éxito que tenga la vacunación y la recuperación económica en general, ¿no? Bueno, muchas gracias, y ha sido una conferencia muy accidentada, pero espero que haya podido expresar por lo menos la mayor parte de mis ideas. Muchas gracias, Aurora. Yo creo que, como bien dices, a pesar de que hemos tenido los problemas técnicos que estabas comentando, yo creo que el mensaje ha llegado muy bien. Yo creo que has dado una visión muy interesante de la situación en la que estamos, y yo creo que ahora también puede ser un buen momento para dar la palabra a las personas que tenemos conectadas, por si hay alguien que quiere hacer alguna cuestión o plantear alguna pregunta a la conferenciante. Así es que, si alguna persona lo desea, podéis a través del chat, por favor, expresar la pregunta y nosotros la vemos y Aurora la responde. Hay una mano de Manolo Moy que comenta que parte de los latinos que apoyen a Trump no lo entenderé nunca. Sí, hace ese comentario. Aurora, ¿quieres tú comentar alguna cosa con respecto a ello? Oye, ¿vosotros me veis? Porque yo tengo que no comparto el vídeo. Creo que ahora lo que vemos es una imagen tuya, una fotografía tuya congelada. Ah, vale. Aprieta la cámara, a ver. Sí, a ver. Sí, se te activa. No me deja compartir el vídeo. Compartir el vídeo, vaya. No me deja compartir el vídeo. Tendría que volver a salir, pero no me atrevo. No te preocupes, sí. Contesta porque el audio se oye, se te escucha perfectamente. Entonces, ¿Tú haces de moderador o cómo? Sí, vale.
moderador. Y bueno, lo que te preguntaba Manolo Moy, te comentaba que él no entiende bien que los latinos, que una parte de los latinos apoyen a Trump, por si tú quieres hacer alguna reflexión con respecto a eso. Es decir, ¿por qué hay una parte de los latinos que están dando ese apoyo a Trump cuando el tipo de políticas que está haciendo Trump o desde el Partido Republicano, pues evidentemente parece que no serían las más integradoras, ¿no? Claro. Pues yo creo que claramente se ha visto tan claro, es decir, que los latinos, como cualquiera, pues tenemos estratos sociales y tenemos también posiciones políticas. No es un conjunto homogéneo, ni por país de procedencia, ni por integraciones en Estados Unidos, ni nada, ¿no? Y creo que hay que verlo así, como una minoría que no tiene por qué ser homogénea. Y esto creo que sería también para todas las minorías, pero particularmente en esta, ¿no? Entonces tú puedes ver que según la ascensión social y según sus planteamientos políticos iniciales y la manera y las condiciones con que llega a Estados Unidos y la suerte que tiene ahí, pues tiene unas posiciones u otras, ¿no? Y se ve claramente muy bien en el caso de los votantes latinos de Florida que vienen con un sentimiento anticomunista, obviamente muy fuerte después de lo que han pasado en Cuba, que les repele todo lo que huela mínimamente a socialismo. Y en las entrevistas que les hicieron, ellos señalaban que esto básicamente les parecía peligroso y que además ellos estaban ahí para progresar y tener sus negocios y salir adelante. Sin embargo, has visto en otras zonas como el suroeste que el voto latino y también desde luego California ha sido esencial para hacer que partidos que no votaban al Partido Demócrata desde hacía mucho tiempo, como es el caso de Arizona, pues se convirtieran en un electorado demócrata. Entonces, creo que la idea es que no verlo como algo homogéneo, sino obviamente como es. Hay muchas preguntas. ¿Tú lo diriges o cómo? Yo lo dirijo. Mira, Almudena Conejero también te hace la siguiente reflexión. Dice, muchas veces la prensa española habla de la influencia del trumpismo en la política española. Y te pregunta cuál es tu visión al respecto, si realmente hay una influencia del trumpismo en la política española. Bueno, yo creo que sí, en el sentido de que Trump ha inspirado a muchos de los movimientos o se han interactuado de alguna manera que estaban naciendo de la extrema derecha y en efecto, pues Bannon, como sabes, Stephen Bannon, que era el ideólogo de la primera campaña de Trump y tal, su mano derecha, pues se hizo un recorrido por todas las nuevas derechas o no tan nuevas europeas y obviamente entre una de sus visitas estaba Bush, ¿no? Los orígenes pueden ser muy distintos, pero sí, claro, hay cierta emulación de ciertas tácticas. En ese sentido lo comenta, creo que es así, pero de todas maneras, ya digo, el fenómeno de la crisis de la democracia, de la aparición de los nuevos partidos de extrema derecha es más global, ¿no? Muy bien. Otra pregunta que te plantean, Aurora, es Óscar Canet pregunta o dice que le gustaría saber entre las diferencias entre Obama y Biden, ¿no? Porque dice, si Obama va a fer una renovació del somni americà i va aportar un nou entusiasme en un sector de la població, quines idees recupera Biden? Bueno, yo creo que los dos son demócratas de centro, que el empuje que tenía Obama
venía sobre todo de la celebridad que él era ya antes de ser un candidato afroamericano muy inteligente, desde luego, y con una oratoria excelente, que sabía presentar muy bien su propia trayectoria personal, su propia alternativa y convertirlo en eso como una renovación del sueño americano, y que eligió a Biden de vicepresidente porque completaba en ese ticket unos aspectos que él no tenía. Desde luego la experiencia en Washington y la experiencia en el Senado, etcétera, ya que él era un senador, diríamos, muy joven por experiencia, además de por edad. Y por otra parte también porque estaba más cerca de un electorado del cual él no tenía mucho conocimiento, y es claramente la clase obrera blanca, que sí que era, diríamos, un tipo de electorado, y la clase media blanca que estaba más cerca de Biden. Lo que respecta al entusiasmo de Obama tenía mucho que ver con el hecho de ser el primer presidente afroamericano, y esa idea, diríamos, de cambio, de mejorar un poco, obviamente, las políticas tras Bush. Y la idea que tenían los demócratas tras él, ya digo, él es un presidente de centro y era un presidente de centro, y ha sido muy criticado porque no hizo tanto como se esperaba, aunque entre una de sus promesas está el Obamacare, pero, por ejemplo, no hizo nada con respecto a la legalización de los inmigrantes ilegales, que sí que acaba de hacer Biden. Y esto es algo que la comunidad latina que lo sufría se ha sentido muy resentida con esto, que era el presidente que tenía un número más elevado, y ha tenido un número más elevado de deportaciones, y esto es un aspecto claramente que llamaba la atención, que la minoría afroamericana no se sintió particularmente beneficiada por la administración Obama, esto también hay que señalarlo. Y en este sentido, yo creo que la situación y lo que puede aportar Biden, pues estamos viendo que entra la presidencia, diríamos, con esa idea de continuidad, de unión, que es lo mismo que tenía Obama, y él mismo lo comenta. La misma idea que tenía Obama de actuar de forma bipartidista, y el mismo fracaso. Lo que pasa es que él se ha dado cuenta antes. Obama lo intentó con el Obamacare, no lo consiguió, y él lo ha intentado también con esta ayuda billonaria para sacar de la crisis al país, y no lo ha conseguido, etcétera, etcétera. Pero está en una situación, si cabe, aún más crítica que la que llegó Obama, y entonces ha tenido que ser más enérgico en esos sectores del partido que cada vez han sido más decisivos desde Obama, que es la izquierda del partido, y sin los cuales no hubiera ganado las elecciones, porque han hecho un trabajo de campo y de base esencial para que la gente se animara a votar. Entonces yo creo que la regularización inmediata, diríamos, el impulso, la prisa que tiene que tener en hacer las cosas, me parece que esta es la diferencia, y es en gran parte una lección aprendida. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Raúl Zarzuela pregunta sobre un poco las relaciones internacionales. Que dice, sí. ¿Qué relación de la administración Biden se puede esperar con respecto a China? Y en ese sentido, aprovecho yo también un poco para también preguntar a ver qué visión tienes tú, Aurora, con respecto precisamente al papel internacional que ha jugado Estados Unidos en la etapa Trump y el papel que puede jugar en la nueva etapa que empezamos ahora. Bueno, yo creo que
Yo creo que se ha visto ya, Raúl, que no va a cambiar. Es decir, que ha cambiado inmediatamente, ha hecho otros movimientos para cambiar otras cosas de las relaciones internacionales, como volver al multilateralismo, a los acuerdos, pero claramente se ha visto que los cambios en China no van a ser muy grandes, porque sigue siendo el gran problema desafiante que tiene Estados Unidos ahí, ¿no? Porque de alguna manera a todos la élite pareció no darle importancia, incluso a la élite económica, y en efecto el tema de la rivalidad con China, no solamente en el aspecto de la hegemonía económica, sino también en el aspecto de las relaciones internacionales, pues es claro, ¿no? Ahí ve que Estados Unidos, que China corta rapidísimamente la distancia, y esto está así. En los otros aspectos, pues yo creo que sí que ha demostrado esa voluntad de multilateralismo y de volver a aquellas rupturas que hizo Trump. Concretamente, pues lo más interesante es ese intento este intento de restaurar, podríamos decir, el pacto nuclear con Irán, ¿no? Eso se intenta hacer, más o menos deshacer cosas que hizo Trump en otros casos. Muy bien. Chimo Soler pregunta si entonces los factores culturales, incluida la cultura democrática, pueden estar creciendo en influencia de voto más que los factores de género, étnicos o posición social. Yo creo que todos deciden, ¿eh? No creo que la cultura democrática, claro, ahora es muy importante en el sentido de defender una cultura política democrática, porque se ve que está acosada. Pero me parece que la decisión del voto... Uy, esto es muy grande, madre de Dios. Hay una persona que me ha hecho un comentario enorme, ahí me ha descentrado totalmente. Creo que los otros factores han sido también decisivos, es decir, la posición que tenía Trump respecto al género, a las relaciones con las mujeres, la posición étnica, la posición social, también son importantes. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día las desigualdades y las representaciones van más allá de la posición económica y social. Es decir, las diferencias pueden ser del lugar donde vives, y cerca de los núcleos de poder o alejados, cerca de los núcleos económicos o no, y lo estamos viendo en todos los países. Y la educación es decisiva, esto también lo vemos en todos los ámbitos. Estados Unidos, Inés Crespo, ¿está preparando a las nuevas generaciones demócratas o son esas nuevas generaciones de políticos que llevarán de nuevo a un repunte de la fuerza de Trump? No lo entiendo esto, Inés, pero está preparando. Bueno, creo que entiendo lo que dices, si crees que las nuevas generaciones, que son la izquierda del Partido Demócrata, de verdad son demasiado para lo que es el mainstream ideológico de Estados Unidos, ¿no? Y si piensas si estos llevarán a un nuevo repunte de fuerza de Trump. De verdad no lo sé, creo que estamos en este momento en política en todos los países explorando terrenos totalmente nuevos, y que todo depende, es decir, todo depende de cómo la administración Biden vaya resolviendo los problemas, y desde luego para resolverlos y para ser una coalición electoral que se afirme y tenga importancia en Estados Unidos, tiene que contar con todos los sectores que representan esos partes del partido como Alexandra Ocasio-Cortez, y tiene que incorporar a los jóvenes, eso es evidente. Sí, ahora Sí, Aurora, dice Carlos Giner
si piensas que las declaraciones populistas de Trump diciendo cosas como cuando Venezuela sea libre o cuando Cuba sea libre, etcétera, etcétera, si esto puede haber sido determinante para lograr ese apoyo latinoamericano que antes se ha comentado también anteriormente en la intervención de otro compañero. Yo creo que es tanto eso como de alguna manera, eso es obvio, ¿no? En el caso, como tú dices, de los sectores venezolanos, etcétera, etcétera. No es solo lo que dice, sino también porque el tipo de políticas les parecen más parecidas a aquello de los cuales quieren huir, ¿no? Y ahí hay, como te digo, muchos aspectos que ya unos vienen con su propio bagaje ideológico, económico, con sus proyectos y en este sentido son distintos. Pero sí. Luego Isabel Ibáñez nos comenta que Trump intentó extender un dominio sobre Groenlandia y sus recursos naturales y que piensas que si se puede esperar lo mismo del gobierno Biden o no. Bueno, de verdad, yo creo que él intentará seguir no intentará esto, ¿no? Creo, porque esto significa problemas además con Dinamarca, etcétera, y una apropiación de recursos que recuerda más bien lo que está haciendo China, ¿no? Yo creo que Biden más bien seguirá la senda en estos aspectos de Obama, ¿no? Y lo ha dicho claramente. Y en este sentido, de alguna manera, mucho mejor respeto en este sentido a toda la lucha medioambiental, etcétera. Luego tenemos aquí la intervención de José Garcerán, que es un poquito larga. Sí. No sé si... Sí, ahora lo veo. Voy a leerla. Sí. Es que es tan largo. Espera, la direcció d'Europa en aquest aspecte. Bueno, es larguísimo esto, lo de José Garcelán, Dios mío. Sí, yo no sé qué decirte, yo creo que un poco lo que he tratado de poner aquí es que obviamente sí que hubo una excepción en el siglo XX en el cual, en una situación de crisis dramática y en las políticas del New Deal, en efecto, se plantea la idea por primera vez de Estados Unidos de decir, oye, aquí hay una movilidad descendiente y vamos a pelear para revertirla y para incluir también en el Estado a la mayoría o mayores sectores sociales con la creación de un estado del bienestar, aunque sea rudimentario, ¿no? Como sabes, eso finalmente se consigue apuntalar gracias a la Segunda Guerra Mundial y al boom económico posterior y a la hegemonía liberal demócrata y al éxito de la coalición electoral del New Deal, ¿no? Pero lo que yo trataba de señalar también, que eso que a veces se ve como la norma a la cual hay que volver y de la cual el neoliberalismo y el conservadurismo dentro del Partido Republicano se aparta, es más bien la excepción que la norma en la historia de Estados Unidos y desde luego en la historia del siglo XX, y parece que no solamente en este sentido en Estados Unidos. En este sentido, como todos sabemos, no es un ejemplo Estados Unidos de extensión del estado del bienestar ni de derechos sociales, y más bien estos planteamientos de que cada uno es responsable de su suerte tienen
o han tenido mucha mayor hegemonía ideológica. No sé si es esto lo que me quieres decir, ¿no? Y que en efecto, tú señalas que Bernie Sanders, que estaría en este sentido, pues tiene muchos seguidores, pero no ha conseguido las primarias y por tanto plantear su posición socialdemócrata dentro del partido. Pues sí, pero bien, eso es lo que es demasiado largo eso, pero estoy de acuerdo. Sí. Si te parece, Aurora, vamos ya con una última pregunta y como ya es un poquito tarde, si te parece, vamos a atender una pregunta que lanza Jesús Román. Que te pregunta que, otra. Dice, le ha parecido entender que de un partido republicano que se puede definir como antidemocrático y dice que si el hecho de que en el segundo impeachment haya habido una serie de senadores republicanos que votasen a favor de declarar culpable a Trump, eso merecería la pena que se matizara esa consideración de partido republicano como antidemocrático. Es decir, entiendo que Jesús Román lo que quiere plantear es hasta qué punto realmente el Partido Republicano es antidemocrático o si se puede matizar eso un poquito. O sea, no, puede que haya un sector. Te entiendo lo que dices. ¿Verdad? Yo estaba citando a Mary Trump y cuando, en efecto, los observadores desde fuera y también los presentadores y los periodistas tratan de ver un poco de luz, a ver si es posible que haya una división del Partido Republicano que sea capaz de superar, diríamos, el trumpismo y la gran mentira. Pues tú tienes razón, unos pocos senadores y algún congresista se arriesgó mucho o es suficientemente independiente y planteó su posición claramente democrática y censurando los aspectos no democráticos de Trump y sus seguidores, ¿no? Como sabemos, no fueron suficientes para definir el impeachment que hubiera permitido que Trump no se volviera a presentar a ningún cargo público y, por tanto, a unas próximas elecciones. Se quedaron muy cortos de votos, 6 en el Senado lo hicieron, ¿no? Pero tienes que recordar que 2/3 de los congresistas republicanos se opusieron a que fueran certificados los votos de Biden. Y esto es así. Entonces Mary Trump dijo, de momento no veáis espejismos, ojalá fuera así, pero hoy por hoy el Partido Republicano está dominado por Trump y los trumpistas y él es el Partido Republicano y mayoritariamente es antidemocrático. Yo creo que estaba citando un poco eso y es una coyuntura que puede variar, pero de momento la cosa está así y como temen perder votantes en las próximas elecciones de 2022 y muchos renuevan sus cargos, pues no se atreven a alejarse de las bases que creen que son mayoritariamente trumpistas. Como sabes, gran parte del electorado de Trump cree lo que él dice, ¿no? de que ha habido fraude electoral. Almudena, tú me comentas también que la línea de lo que dice, lo que ha dicho el compañero, que el contexto de la pandemia y la crisis económica puede crear un empuje de fuerzas socialistas en Estados Unidos o será al contrario. ¿Existe alguna posibilidad de reformas sociales para lograr una mayor, por ejemplo, en materia de sanidad? Bueno, yo creo que sí, que el momento es propicio básicamente porque hay que aprovechar estos 2 años que de momento tiene mayoría el Partido Demócrata y porque además todos los candidatos demócratas estaban de acuerdo en lo de la sanidad
de acuerdo que no era la posición de Sanders, pero por lo menos es reforzar la posición del Obamacare y si acaso ampliarla, ¿no? Otra cosa muy distinta es lo de crear un empuje de las fuerzas socialistas en Estados Unidos. Y yo creo que lo que sí se ve es lo que tenemos. Otra cosa muy distinta es esto, porque las fuerzas socialistas no tienen mucho empuje en muchos sitios del mundo occidental hoy, con lo cual, pero diríamos que esto ya lo hemos visto, sí que ya tienen un empuje mayor en el Partido Demócrata. Que no hayan ganado las primarias, pues es comprensible. Para que haya un candidato que en las primarias voten los electores demócratas que puedan ganar, pues será difícil que pudiera ser eso. Pero sí que, no sé si fuerzas socialistas, pero sí una tendencia a hacer una política que incluya muchos de esos aspectos. Esto es. Muy bien. Pues yo creo, Aurora, que ya no tenemos más preguntas y como ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, creo que podemos dejarlo aquí. Y vamos, yo creo que la sesión, la tarde, ha sido muy, muy interesante. De nuevo, creo que nos has dado una buena visión de cuál es la situación. Y la verdad es que es muy de agradecer, ¿no? El que podamos tener esa mirada con tu experiencia, con tu conocimiento de la sociedad y de la situación en los Estados Unidos. Yo creo que, bueno, pues nos ha enriquecido mucho y quiero de nuevo pues agradecerte, ¿no? Agradecerte tu paciencia, tu amabilidad, tus ganas y bueno, pues eso, tu colaboración con todos nosotros para darnos luz sobre esta temática tan interesante. Creo que por los mensajes que nos están entrando de los asistentes, bueno, pues que ha interesado mucho la ponencia, Aurora, y nada, agradecerte de nuevo tu participación. Yo quería agradeceros la asistencia y lamento muchísimo los problemas técnicos y que encima no me vaya el vídeo. En fin, yo vine a la facultad por mejor, pero menos mal porque no podía llegar al enlace y no lo he conseguido. Gracias a todos y la verdad que es para seguir pensando y esto me ha ayudado a seguir pensando. Gracias. Bueno, chao. Muchas gracias. Pues vamos a despedir ya la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Aurora, como decía, y nada, ya sabéis que continuaremos desde el equipo de Canal dando impulso a esta iniciativa y os esperamos a todos a la siguiente. Así es que estar atentos a las redes sociales y a la página web, que podréis encontrar información de las actividades culturales y las actividades pues, tan dinámicas que intentamos plantear aquí en la Facultad de Geografía e Historia. Buena vesprada a tothom y hasta la próxima. Buenas tardes. Voy a ver si pongo el vídeo. Pero bueno, ya está. No funciona. No puedes, ¿no? Nada, no te preocupes. No te preocupes. A lo mejor es que hay veces que la propia aplicación bloquea la cámara, ¿no? Sí. Bueno.